Ok. En el pizarrón yo muestro un ejemplo de mi reseña. Mi reseña que hice sobre el libro Historia del Derecho Romano de Ruperto Navarro, ¿sí? El capítulo 3, que se intitula Constitución Primitiva de Roma. Las características de la antigua Roma en cuanto a su estructura sociopolítica y jurídica, ¿sí? En mi texto yo lo desarrollo solamente en una cuartilla. Recordamos que las reseñas son un texto breve, que en muchos casos conviene que no rebase una cuartilla. Es un texto muy sencillo, sobre todo debemos considerar que es uno de los géneros más sencillos de analizar, ¿sí? Sabiendo analizar el género de la reseña, podemos analizar en otras categorías otros géneros, como lo vamos a ver en el diplomado, ¿sí? Cuando analicemos géneros más complejos, géneros como un ensayo, géneros como una jurisprudencia o una tesis jurisprudencial, géneros como una querella, una denuncia, una demanda, un amparo, que es mucho más extenso, ¿sí? U otras, incluso podríamos considerar que todo esto implica también otro tipo de género, ¿sí? Podríamos considerar un capítulo, podríamos considerar toda la obra. En este caso, yo me centré nada más en un capítulo concreto. Este capítulo concreto, básicamente, me sirvió a mí leer todo el capítulo para hacer mi reseña. Así ustedes van a hacer su reseña con el capítulo 4 del libro de Moranchel, el Derecho Romano, ¿sí? Bien, identificamos en el texto, ya se pasó, 4 movimientos y un último movimiento, ¿sí? Que hacía referencia al autor de la reseña. El primer movimiento que identificábamos es el de la referencia. La referencia de la obra original. Si estamos haciendo una referencia del libro de Derecho Romano de Guillermo Floris Margadán, entonces tenemos que indicar ahí reseña sobre la obra de Derecho Romano de Guillermo Floris Margadán. Pero eso suponiendo que hayamos pensado en hacer una reseña de todo el libro, haber leído todo el libro para escribir una reseña de una cuartilla. Como en muchos casos ustedes lo podrán ver en la parte trasera de su carátula del libro, ¿sí? Ahí siempre es una reseña, ¿sí? O en la mayoría de los casos los libros llegan a tener esa reseña. En nuestro caso nosotros no vamos a hacer una reseña de todo el libro, solamente de un capítulo concreto, ¿sí? Para hacer la práctica de una forma más sencilla y más simple. Entonces pondrían reseña del capítulo 4 de la obra de Derecho Romano del autor Moranchel. Y los datos. Nada más. De la página tal a la página. ¿Sí? Y abajo le ponen el nombre del capítulo. ¿Sí? Eso como la referencia. Ustedes en la segunda etapa empiezan a hacer una presentación, es decir, el segundo movimiento retórico, como lo pueden ver en mi muestra, manifiesta la presentación de tu reseña y una primera evaluación general de la reseña y los propósitos que sigue tu reseña. ¿Sí? Eso es una primera categoría. El tercer movimiento retórico que vamos a encontrar en la reseña es sobre una evaluación. Una evaluación, un posicionamiento que tú como reseñante vas a manifestar en tu propio texto, es decir, en tu reseña, que se hace sobre el capítulo del libro. ¿Ok? Ahora bien, tenemos un cuarto movimiento con el cual se cierra el contenido de la reseña. Ese cuarto movimiento que indica el contenido de la reseña, ¿sí?, nos manifiesta pues ya no la temática a la cual hace referencia,
establecer, en el cual evalúas la manera de conclusión, la calidad de la obra que estás reseñando, ya sea pues que la desapruebes o que la apruebes, o te abstengas de señalar algún criterio en torno a este texto o en torno a este capítulo, ¿sí? O a la obra en general, si se trata de ella. Aquí tú dices, bueno, me gusta la obra, la recomiendo ampliamente porque el autor señala ciertas características, tiene cierta perspectiva, tiene cierta información que es válida y es importante, lo recomiendo. O al revés, no lo recomiendo porque el autor omite ciertas características del tema, manifiesta cierta confusión, confunde cierta información u otras, no lo recomiendo. O por otro lado, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me abstengo de señalar que este texto pueda ser leído o no. Al que le interese que lo lea, al que no le interesa, pues no. Yo no lo recomiendo, ni tampoco lo critico. ¿Por qué? Porque me parece que es más de lo mismo sobre la temática. A mí no me dio información relevante, es lo mismo que he leído de otros autores, me abstengo. ¿Sí? Esos puntos de vista el reseñante los puede establecer, o más bien los debe establecer en este cuarto movimiento. Y por último, el quinto movimiento de la reseña nos encuentra una información importante, como lo he mencionado en otras ocasiones. El autor de la reseña pone su nombre, porque es el autor de la reseña, y nos informa sobre su profesión, ocupación y la universidad en la que se desempeña, ¿sí? Como académico, ¿sí? De la que proviene y en la cual funge como académico, catedrático, investigador, ¿sí? Ese tipo de reseñas, pues, obviamente son académicas, son profesionales. En derecho romano es una reseña especializada, ¿sí? Porque nosotros al hacer un estudio sobre el derecho romano, señores, somos romanistas. Somos romanistas porque el sistema jurídico mexicano es romanista, ¿sí? Nosotros no somos abogados del Islam, no somos abogados de un país comunista, no somos abogados del common law, somos abogados romanistas, ¿sí? Es por eso que estudiamos el derecho romano. Y conviene saber trabajar diferentes categorías de análisis en los géneros diversos de la pedagogía que se utiliza para la enseñanza del derecho. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la cuestión. Ahora bien, como ustedes lo pueden ver y lo tienen en Edmodo y en sus dispositivos móviles y en sus laptops, esta reseña que yo elaboré les va a servir nada más para que se den una breve idea, ¿sí? Van a encontrar ya, porque ustedes ahorita ya pueden empezar a visualizar errores y ciertos en el texto, en caso de la información así como está estructurada, y en una cuartilla, a continuación ustedes van a empezar a elaborar ya una reseña propia. Pero, primero que nada, les recuerdo, ya tienen que, antes de empezar a hacer su reseña, empezar con una lectura sobre el capítulo 4 del Derecho Familiar, de la obra de Moranchel, que se titula Derecho Romano, ¿sí? Sobre esa obra, un capítulo concreto, lo van a leer para que posteriormente en ese formato puedan ustedes hacer su propia reseña, y va a ser la primera reseña especializada que ustedes hagan en materia de derecho romano. Recordemos que el léxico que vamos a ocupar fundamentalmente se va a desglosar en figuras del derecho romano, ¿sí? Estas figuras del derecho romano conciernen al ámbito familiar exclusivamente, y que en su mayoría los van a encontrar en latín y los van a pronunciar, los van a manifestar en latín en su texto, en su reseña, ¿sí? Como ya lo hemos trabajado posteriormente, expliqué algunas figuras de las cuales son más o menos 30, 33, las cuales se basan en figuras, en principios, y de las cuales son las más necesarias para narrar o explicar o manifestar información sobre el derecho privado romano, el derecho de la familia romana, ¿sí?
Bien, gracias.